nada agradezco al Colegio Hebreo Tardo por la invitación a TEDx. Bueno, hoy les vengo a contar una historia de un sueño que se hizo realidad. Yo empecé a los 17 años jugando, necesitaba hacer algún negocio para mantenerme. Mi mamá me dijo, no te voy a seguir manteniendo, no puedo seguir contigo y tienes que empezar a ganarte la vida, de buscar la manera en la que lo vas a hacer. Fue un parteaguas muy importante en mi vida, pero al final, hoy, doy empleo a más de 4,000 personas. Tengo un periódico que es el periódico El Financiero, en alianza con Bloomberg, y somos un referente muy importante en nuestro país. La historia comienza de la siguiente manera. Cuando yo era joven, adolescente, yo no vengo de una familia de recursos, gente de dinero o por herencia, sino clase media. Y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Le digo, necesito que me compres un coche, quiero que me des cosas que necesito y para pasarla bien con mis amigos. Entonces dijo, no se puede, no lo tengo, no te lo puedo dar. Entonces para mí fue un reto el que ella me haya dicho que no, porque yo dije sí y lo voy a hacer yo. Y empezando a buscar cómo hacerlo, yo seguía pensando en alguna estrategia para poder hacer un negocio y me metí en un problema en esa edad. Un amigo me prestó una moto, me la llevo, me la roban y se la tenía que pagar. No tenía tampoco dinero para pagarse. Entonces vuelvo a recurrir a mi mamá y le digo, me metí ahora en un problema, necesito que me ayudes, en que tengo que pagar una moto que me robaron y no tengo el dinero. Logré llegar a un acuerdo con ella y me prestó el dinero, pero me puso a trabajar porque yo tenía que regresarle ese dinero. Obviamente no era ni siquiera mayor de edad, no podía tener un trabajo formal. Entonces ella llamó a uno de sus contactos y conocidos para que de alguna manera me dieran un trabajo en el cual yo tenía que formar a ella todos los días, tenía que estarle informando si asistía o no asistía al trabajo. De tal manera que me empecé a trabajar, me empezó a gustar y empecé a encontrarme con muchas circunstancias que yo no conocía en mi vida. Me empecé a descubrir a mí mismo que las casualidades se empiezan a dar. Y empezó esto con la casualidad de que me robaron la moto. Mi madre me puso a trabajar. Por 3 meses tenía que yo estar cumpliendo con el colegio y con la moto y con el trabajo para poder terminar de pagarle. Cuando terminé de pagarle la moto, que fue algo simbólico, me di cuenta que me gustaba trabajar, que yo era una persona que podía servir para algo más. Y al darme cuenta que yo podía servir para algo más que estudiar y seguir haciendo cosas, empecé a buscar de qué manera hacía negocios. En aquella entonces mi madre me consiguió trabajo de office boy en una revista política de nuestro país y yo era el que hacía todos los mandados y las cosas. Faltó un día un chofer y yo ya tenía mi permiso de conducir y entonces me dice la gente, oye, ¿sabes manejar? Sí, me dice mi jefe y le digo, sí, pero ¿cómo es que tengo que hacer o cómo hago? Necesito que nos ayudes en la madrugada a repartir al personal a su casa de regreso. Total de que empecé a hacer ese trabajo y el chofer que ocupaba ese cargo nunca regresó. Entonces me quedé con el trabajo y cobraba horas extras. Entonces empecé a ganar mucho más y ya con un sueldo que me pagaban, empecé a ahorrar mi dinero hasta que en el día entregaba yo la revista en el centro, en las oficinas del gobierno. Y un día, estacionando la camioneta en un estacionamiento, veo de frente al centro joyero y antes de recogerla, se me ocurre entrar.
yo me di cuenta que conocía a todas las secretarias de las oficinas de gobierno, que conocía a toda la gente a la que diario le entregaba la revista, porque en aquella época ni siquiera había internet. Entonces, yo los veía a diario y tenía un trato directo con las secretarias y con todo. Y veía yo que había un gran comercio alrededor de todas estas oficinas y secretarias y gentes de intendencia, que se vendían cosas entre ellos. Entonces, se me hizo fácil entrar al centro joyero, ver y comprar joyería por kilos y hacer muestrarios, y entonces llevárselos. Entonces empecé a ofrecerles, venderles joyería a consignación, y después de eso ellos me pagaban a mí a la quincena, y yo cobraba la mitad, el 50% para ellos y el 50% para mí. De modo que yo aseguraba mi 50% en el primer pago y el segundo era de ellos. Entonces no había tanto pérdida. Pues logré juntar un número importante de vendedoras, y al cabo de un año yo ya había juntado en aquella época alrededor de 250,000 pesos. Con esos 250,000 pesos busqué la manera de hacer algo que me llevara a otra cosa. Ya no quería seguir siendo empleado, sino quería yo hacer algo diferente, algo nuevo. Total, de que renuncio a mi trabajo y continúo con el negocio de la joyería, pero tenía 250,000 pesos que yo había juntado. Con esos 250,000 pesos abrí un pequeño negocio y se me ocurrió muy fácil que vendiendo comida podía ser millonario, iba a crecer, iba a ser empresario. Pero dije, en una crisis siempre la gente come, siempre necesitamos alimento, y voy a abrir un negocio de comida. Abrí un pequeño local, y ¿qué les cuento? Que me gasté mis 250,000 pesos, me quedó muy bonito el local, quedó todo, y nos separaba un solo ángel en el local. Entonces era verdaderamente preocupante, porque yo tenía el compromiso de pagar renta, de pagar empleados, de pagar comidas y todo. Se me ocurrió, y ahí viene la historia de cómo te llevan las circunstancias y cómo van cambiando las cosas en la vida. Se me ocurrió empezar a ofrecer comidas por 7 pesos a cada uno de los locales que había alrededor de mi negocio. Entonces yo iba a la papelería, a los salones de belleza, a las papelerías, a las ferreterías, a las gasolinerías, a todos los negocios alrededor de mi negocio, y por 7 pesos yo les ofrecía comidas. Sustentaba el pago de la renta del local con mi negocio de joyería, pero se me estaba acabando el dinero. Al final terminé haciendo mi negocio de comida, continué con mi negocio de joyería, pero terminé repartiendo como 120 comidas diarias, repartiéndolas. En mi local no había negocio, pero yo repartía y logré que fuera rentable mi negocio. Pues ahí me empezó a funcionar muy bien, y me lleva a una circunstancia en la que yo de lunes a viernes me pasaba trabajando desde la mañana hasta la noche, muy duro, porque hacía compras los lunes para tener la comida para toda la semana, y iba a la central de abastos, me surtía, tenía todo, llegaba, mi gente cocinaba, yo repartía las comidas, y en las tardes me dedicaba a mi negocio de joyería. Los fines de semana terminaba exhausto, entonces no me dedicaba nada más que a trabajar. Dejé de ver a mis amigos, dejé de ver a todos, y lo único que quería yo hacer era descansar y ahorrar lo que había ganado, porque no me lo quería gastar en un fin de semana. Se me ocurrió comprarme una antena parabólica, la cual en un momento me decepcionó, pero hoy me honro de haber comprado una antena parabólica, porque gracias a eso nació lo que hoy es Comtelsat. Gracias a eso estoy metido en el negocio de las telecomunicaciones, y gracias a eso aprendí a hacer más cosas en mi vida, y hoy me llevan a ser uno de los empresarios más jóvenes e importantes de mi país. Pasa que entrego yo comidas en un centro de servicio de televisiones, y el dueño del centro de servicio de televisiones, donde reparaban televisiones, me dice: oye, yo te pago la mitad
del alimento de mis empleados y que mis empleados te paguen la otra mitad. Entonces yo repartía ahí como 15 comidas diarias y diario tenía trato con toda la gente de ese local. Cuando compro mi antena parabólica me decepciono y digo, hijo, me gasté todos mis ahorros en comprar la antena parabólica para ver la televisión. En aquella época en nuestro país no estaba regulada ni siquiera las telecomunicaciones, no estaba regulado nada del servicio de cable ni de televisión por paga. Entonces era libre, lo tenía, y me di cuenta que había gastado demasiado dinero en una antena parabólica y que estaba perdiendo mis ahorros y tanto trabajo que hice ahí para nada. Entonces se me ocurrió venderla y le dije lo primero que hice fue llamar al que me la vendió y decirle, oye, regrésame mi dinero, no lo quiero, toma un penalty y quédate con ella. No quiso. Entonces se me ocurrió y decirle al del centro donde reparaban televisores que si me dejaba poner una pequeña cartulina en donde dijera que vendían una antena parabólica. Me dejó ponerlo, puse mi teléfono, yo seguía entregando las comidas todos los días, sin descuidar en las tardes mi negocio de joyería, y un día entregándole las comidas me pregunta este señor, oye, ¿qué tanto sabes tú de antenas parabólicas? Y tuve una intuición, dije, este me está preguntando algo por algo quiere saber. Entonces le digo, no, pues yo sé mucho de antenas parabólicas, la verdad no sabía nada más que manejar y cambiarle la mía, y siempre me ha gustado la televisión y la electrónica, entonces sabía operar perfectamente bien mi antena parabólica. Y me dice, oye, tengo un cliente que le cayó un rayo en su casa, se le dañaron todos los televisores, pero se le dañó también el sistema de la parabólica. ¿Tú podrías repararlo? Sí. Digo, sí, pues vamos a verlo y si quieres déjame terminar de entregar mis comidas y cuando yo termine regreso, haz la cita con tu cliente y vamos a verlo. Total, hace la cita, vamos a ver al cliente. Y a la hora de que yo llego me doy cuenta que era una parabólica como tipo hotel, completamente diferente a la mía, y que estaba metido en un problema, porque era mi cliente que yo le vendía comidas, lo iba a hacer quedar en ridículo y yo también iba a perder un cliente. Entonces tengo que ver de qué manera soluciono esto sin que haya un problema y que todos logremos beneficiarnos de esto. Pues total, fácilmente se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? Me tengo que llevar los equipos, los tengo que checar. Yo lo que quería era llevármelos a mi casa, revisarlos en la noche que sin tanta presión y que nadie me viera, y entonces regresar y decirles si se arreglaban o no. Entonces se me ocurrió hacer un pequeño diagramita con rojo, azul y más o menos rojo y negro, y vámonos. Y dije, si esto sale mal, pues lo regreso y se los vuelvo a acomodar como está, y gracias, hasta luego, y usted disculpe. Pues fue que me los llevo a mi casa, llego y obviamente los conecto, no funcionan, yo no sabía cómo programarlos, y empiezo a buscar quién me ayude a repararlos. Encuentro una persona y le digo, oye, tengo un cliente que tiene una antena parabólica dañada y que quiero arreglarla, ¿me podrías orientar cómo hacerlo? Yo me dedico a las antenas parabólicas, pero de verdad que ahorita no le entiendo este sistema nuevo que salió y necesito ayuda. Total de que contrato a esta persona, logro negociar con él y me empieza a enseñar a utilizarlo. Le digo, oye, mira, la verdad yo no me dedico a esto, yo me dedico a vender comidas, pero me cayó el negocio de esta manera y no quiero que se me acabe. Entonces le digo, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto me cobras por arreglarlo? Total de que yo hago un acuerdo con él y le digo, bueno, te voy a pedir que le voy a pasar la cuestión a mi cliente, si la acepta, te digo. Le digo al que me había llevado, mi cliente de las comidas, que le dijera a su cliente que repararle la antena parabólica en aquella época le costaba 30,000 pesos. 30,000 pesos era lo que yo facturaba en un mes en mi negocio de comidas. Y me ponía unas friegas espantosas. Y entonces aceptan el presupuesto.
Entonces, a la hora que lo aceptan, le digo, regreso con el que me ayudó a reparar esto. Le digo, oye, sí me aceptaron el presupuesto, pero te voy a pedir un favor, necesito que vengas conmigo, pero tú eres mi empleado y yo soy tu jefe. Y entonces no hay problema, pero te voy a pagar. Total de que lo logré hacer y me funcionó y salió muy bien. Entonces ahí dije, este negocio de las parabólicas es bueno. Ya, seguí entregando me gané mi dinero, seguí entregando mis comidas y a los 15 días me dice el tipo que le vendía las comidas, oye, ¿tienes todavía tu parabólica? Sí. Pues total de que me consiguió un cliente que había llegado a su local y vendí su parabólica. Entonces dije, wow, otra vez, el negocio de las parabólicas es negocio. Total, que de esa manera empecé a incursionar en este negocio de las parabólicas. Pero ya tenía el negocio de la joyería, tenía el negocio de la comida y ahora el de las parabólicas. Y la verdad es que el de las parabólicas me tomaba mucho tiempo, pero ya empezaba poquito a poquito a funcionar entre conocidos y todo. En un viaje que hice a Estados Unidos, se me ocurrió traer unos receptores y empecé a traerlos. Y empecé a venderlos y a venderlos y a venderlos y a venderlos y a venderlos. Y no lo van a creer. Me volví uno de los principales proveedores en todo el país de vender sistemas de antenas parabólicas. Ya no sabía ni cómo hacer. La historia es mucho más chistosa porque mi mamá me quería correr de la casa, porque ahora yo le decía a la persona de servicio, por favor no contestes así el teléfono, en el teléfono de la casa se contesta Comtelsat, no contestes bueno, y entonces por favor te pido que esto es una empresa seria, yo soy el director general y aunque esté en mi cuarto y tú me veas dormido hasta las 11 de la mañana, quiere decir que estoy trabajando. Solo si llama un cliente, contestas Comtelsat y me lo pasas. Y así empezaron a llamar los clientes poco a poco. Y así fui ganando terreno cada vez más y más. Tuve que dejar mi negocio de la comida, la verdad que ya ser ese tipo de empresario ya no me gustó. Entonces me dediqué más a lo de las antenas parabólicas y continué. Resulta que empiezo en aquella época ya a vender mis parabólicas en forma, cierro mi negocio de comida. Lo de la joyería también ya me tomaba mucho tiempo, ya no lo podía seguir haciendo, entonces vi que ya enfoco a las parabólicas. Entonces dije, ok, tengo que crear una empresa, ¿cómo le pongo a mi empresa? Y entonces no tenía yo ni idea, tenía 17, 18 años. Y entonces dije, bueno, quiero vender un día computadoras, quiero vender teléfonos celulares, empezaban a salir los celulares en nuestro país. Quiero vender pues las antenas parabólicas y vender también transmisiones satelitales y voy a hacer una empresa gigantesca de telecomunicaciones. ¿Cómo le pongo a esta cosa? Pues agarro y digo, cómputo de computadoras, de teléfono o de televisión y SAT de satélite, y entonces ya ahí junté todo lo que quiero vender. Ya lo tengo todo. Entonces, Comtelsat. Ok, ahora hay que buscar un logotipo, pero no tenía tampoco mucho dinero ni nada para moverme a hacer un logotipo. Empezaban a salir las computadoras y ustedes se acordarán que en los pools de Microsoft venía un logotipo de una parabólica. Pues dije, me lo voy a jalar y este es el logotipo de Comtelsat. Vamos a poner desplegados en los periódicos, en el segunda mano, en todos lados. Y Comtelsat es una gran compañía gigantesca que tiene muchos empleados. Y yo lo visualizaba así y decía, no, esto es Comtelsat. Y de verdad, la gente sí se la creía. Llegaba yo con mis dos amigos que nos habíamos puesto una guarapeta el día anterior y, oye, ayúdame a instalar unas parabólicas, te voy a pagar. Te voy a invitar en la noche a las quesadillas, los tacos y te doy 1,000 pesos. Bueno, vamos, pero tú sabes instalarlas y yo te enseño, vente. Entonces empezaba con mis amigos a instalar las antenas y todo, y poco a poco fuimos ganando terreno y nos fuimos metiendo en todo el país. El negocio de las antenas parabólicas, ¿qué creen? Se empezó a acabar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora me tengo que dedicar a algo que sea de lo mismo y que me lleve a lo mismo. Y ahí, ya con la experiencia que tenía y la gente que yo había conocido, me empecé a meter en la parte de televisión profesional.
Dije, ahora voy a vender transmisores, parabólicas, equipo de edición. Total, empecé a vender equipo profesional de televisión. En aquellos años se empezaron a regularizar las telecomunicaciones en nuestro país. Ya vender las antenas parabólicas no estaba haciendo negocio, porque empezaron a llegar compañías como Sky, como DirecTV, como Cablevisión, que empezaron a crecer, y entonces empezaron a regular todos los sistemas, y ya lo que yo hubiera hecho en aquel momento era ilegal. Yo no quería hacer cosas ilegales, yo quería ser el presidente y director de Comtelsat, que tenía muchos empleados. Entonces fue creciendo, y llegando a esto, empiezo a vender equipo profesional de televisión, a contratar ingenieros que supieran de transmisión, de cámaras, de edición, de integración, de todo. Y de todas las televisoras en aquella época llamaban a proveedores extranjeros para poder instalar todos sus equipos. Entonces la mano de obra venía de fuera y pagaban en dólares, y todo era venta en dólares, y todo lo vendían en dólares. Entonces a mí se me ocurrió ser un gran integrador mexicano. Entonces, que me compraban a mí desde un conector hasta un transmisor, incluyendo la antena parabólica. Entonces, total, empecé a vender a las televisoras y les empecé a hacer su red nacional, pues todo para que pudieran distribuir sus señales y todo. Y al poco tiempo, el 95% de las televisoras, como al poco tiempo, cabo de 10 años más o menos, esto que les cuento muy rápido, el 95% de las televisoras en el país habían sido integradas por Comtelsat. Entonces Comtelsat se había vuelto en un gran integrador, pero empecé a tener otro problema. Ya tenía dinero, pero ya no tenía mercado, porque no se hacían diario televisoras. Entonces yo tenía que buscar ahora una nueva solución que me llevara a seguir creciendo Comtelsat. Entonces empecé a abrir oficinas en Centroamérica, que estaba creciendo, y empezamos a hacer televisoras en Centroamérica. Hicimos un gran DTH, hicimos muchas más instalaciones, y empezamos a crecer en diferentes países de Latinoamérica hasta llegar a Brasil. Continuamos creciendo y empezamos a desarrollar diferentes divisiones de Comtelsat. Comtelsat se empezó a dedicar a televisión, a estudios, servicios, a renta de servicios, a unidades móviles, y una división muy importante también de seguridad. Empezamos a vender cámaras a los bancos, a las industrias, a las ciudades, a muchas cosas. Empezamos a vender cámaras de circuito cerrado de televisión, y entonces Comtelsat creció su rama de servicios. Pero en el fondo yo tenía una gran intriga por entrar a los medios de comunicación. Yo ya estaba muy ocupado, la verdad, con Comtelsat. Comtelsat ya también había crecido y mis sueños se había hecho realidad. Comtelsat, que había nacido en mi cuarto, ya tenía como 1,500 empleados, ya facturaba muy bien, ya había crecido. Yo me dedicaba a viajar por todos lados, por toda Latinoamérica, abriendo nuevos Comtelsats, invitando gente nueva a trabajar. Pero quería yo incursionar en los medios de telecomunicaciones, porque yo decía, a ver, ¿cómo es posible que en Comtelsat hacemos todo esto? Estamos atrás de la información de los medios, pero no participamos de manera activa en los medios, no influimos de manera activa. Y de ahí fue que empecé a pensar de qué manera podía yo incursionar en algún medio. Como ustedes sabían, en aquella época las telecomunicaciones estaban empezando a regularse, pero también estaban cerradas. Era imposible entrar a obtener un canal de televisión o poder hacer algo. ¿Por qué? Porque en nuestro país no había competencia. Entonces yo empecé a buscar la forma en la que podía incursionar en eso, y dije, bueno, radio, no pude conseguir una radiodifusora. Y ok, la televisión es imposible. Bueno, un periódico. Entonces, total, empiezo a buscar cabezales de periódicos y me encuentro con que el periódico El Financiero
que tenía una excelente y sigue teniendo una excelente reputación, pues era una gran oportunidad porque su fundador había fallecido y en manos de sus hijos y su viuda estaba el periódico operando, pero en una forma en la cual obviamente lo había venido dejando su fundador, don Rogelio Cárdenas, y pues no se actualizó el periódico al cabo de años y fue perdiendo actualización, pero el cabezal, la verdad es que no tenía mucho prestigio, era muy importante. Entonces logro contactarme con la familia Cárdenas, les digo, oigan, les quiero comprar su periódico. Me dicen, no está en venta. Bueno, yo me dedico a la televisión, quiero llevar el periódico a la televisión, quiero hacer... Y total de que deciden venderme el periódico. Y les quiero decir que en los últimos 50 años en nuestro país fue la transacción más importante que se hizo en un medio de comunicación. Compró el periódico El Financiero. Yo no sabía nada de periódicos, absolutamente nada. Me acuerdo que repartía revistas y de ahí inició todo esto. Y gracias a Contelsat, que ya me había dado dinero para comprar ahora un medio de comunicación, me posicioné como presidente y director general del periódico El Financiero y no tenía ni idea de cómo operar un periódico. Total de que empiezo a viajar alrededor del mundo y en uno de estos viajes a los principales diarios más importantes en diferentes partes del mundo, llego a Nueva York, visito obviamente New York Times, CNN, Time Warner, y en eso llego a Bloomberg y veo que Bloomberg tecnológicamente se dedicaba a lo mismo que yo, y cuando veo eso me siento identificado. Pero yo iba de una visita de 2 minutos a que me enseñaran cómo funcionaba su redacción y su sistema, y dije, oiga, quiero conocer a este señor Mike Bloomberg. Sí, pero él no atiende gente, él es el mayor de Nueva York ahora y él no está llevando ahorita su negocio, usted tiene que hablar. No, a ver, yo estoy hablando en serio. Quiero traer a Bloomberg y quiero fusionarlo con el periódico El Financiero. Bueno, al cabo de 3 semanas yo estaba hablando con el señor Mike Bloomberg. Le estaba proponiendo que me diera por favor la oportunidad de poner mi periódico en su plataforma y que su plataforma la pusiera yo en mi periódico y que fuéramos socios. Mike Bloomberg es uno de los billonarios más importantes del mundo. Como ustedes lo saben, el señor vale más de $3 billones. Entonces llegamos a un acuerdo y hoy El Financiero, Bloomberg, es una plataforma de las más importantes en nuestro país. Entonces, esta es la historia que me ha llevado a todos los casos en los cuales empezó con un regaño de mi mamá. Y hoy le doy las gracias a mi mamá porque me enseñó a aplicar algo que yo no sabía de mí, que me conocí y me llevó al éxito. Hoy está metido Contelsat en el mundo de las telecomunicaciones, somos líderes en lo que hacemos y tenemos la plataforma del periódico El Financiero y como les comenté al principio de mi plática, hoy damos empleo a más de 4,000 personas. Todo esto nos lleva a decirles que si persiguen su sueño, se puede hacer realidad. Hoy he hecho mi sueño realidad. Esa es mi historia.